señores, un verdadero placer darle la bienvenida esta noche a esta su entrevista 8 en punto. Esta noche, señores, vamos a conversar con nuestros invitados sobre temas de coyuntura. Vamos a estar conversando sobre la inconstitucionalidad de la elección del presidente magistrado Eugenio Chicas del Tribunal Supremo Electoral. También la última resolución que establece de la Sala de lo Constitucional donde no puede haber reserva ni parcial ni total en el caso del expresidente Francisco Flores, que hoy por hoy se está ventilando en el juzgado primero de instrucción de la jurisdicción de San Salvador. También vamos a conversar sobre la situación del expresidente Funes, que la Sala ha dicho que no puede tomar posesión de la investidura de diputado del Parlamento Centroamericano, indistintamente de las razones de las cuales esbozan dentro del tratado que dio paso precisamente a ser parte del Parlamento Centroamericano. Esta noche, en estudio, nos acompañan Antonio Guevara Lacayo, exdiputado, por supuesto, constituyente y fiscal general de la República. Don Antonio, un gusto tenerlo en 8 en punto. Para mí es el gusto. Gracias. Buenas noches. Esta noche también nos acompaña Carlos Remberto González Melara, diputado del Parlacen y también vicepresidente de la Comisión Jurídica de esto. Un gusto tenerlo acá en 8 en punto. Sergio, esta es su casa. Estar con ustedes aquí esta noche. No, gracias a usted por tomarnos en cuenta. Y también Jorge Villacorta, exdiputado de la Asamblea Legislativa. Don Jorge, a la si orden. me permite, don Antonio, un gusto también tenerlo en 8 en punto. Es un gusto. Y bueno, señores, arrancamos esta entrevista con el primer tema: inconstitucionalidad de la elección del magistrado presidente Eugenio Chicas. Arranco con usted, don Remberto. ¿Qué opina de la sentencia que determinó que es inconstitucional el nombramiento del magistrado Eugenio Chicas? Y prácticamente les esbozo cuáles fueron las razones a los tres caballeros que nos acompañan esta noche y a usted que gentilmente nos permite ingresar a la comodidad de su casa. La resolución de la sentencia expresa que la elección del magistrado Chicas viola los principios de democracia representativa y republicana que esboza la Constitución de la República en su parte orgánica, así como el principio de independencia judicial reconocidos en los artículos 85 y 208 de la Constitución de la República. ¿Qué opinión le merece? Ya que la resolución también aclara, y es importante, antes de ingresar en materia, tener un poquito de contexto, que podrá el magistrado seguir en el cargo hasta finales de su periodo que vence el 31 de julio próximo, debido al corto tiempo que falta para determinar su mandato y que todo lo actuado por seguridad jurídica queda como cosa determinada, y también lo que llegue a realizar hasta la fecha en comento. Arranco con usted, por favor, don Roberto. Bueno, precisamente se ve que es una resolución política. Primero, una resolución política porque le está permitiendo a él de que termine su mandato, o sea que termina hoy en julio. Segundo, le está valiendo todos los actos de una manera retroactiva. Quiere decir precisamente de que Chicas estaba legalmente ahí, porque si no, pues inmediatamente hubiesen suspendido el acto reclamado y él dejaría de ser presidente. Pero desde el momento que ellos mismos están aceptando, bueno, miren, fíjense que estuvo incorrecto esto, pero que termine su mandato, ¿verdad? Y que se validen todos los actos que él ha hecho como presidente del Tribunal Supremo Electoral. Eso me da a mí una pauta de que realmente pues el asidero legal tenía alguna fundamentación, pero también en el Código Electoral dice de que los tres partidos mayoritarios tienen derecho a elegir. Es más, dice, el partido mayoritario tiene derecho a que sea el presidente, el representante del partido mayoritario que ganó las elecciones, en las elecciones presidenciales. Ese fue el caso de Chicas. Ahí hay mucha tela que cortar y no se puede hacer un análisis así muy somero. Hay que hacer un análisis constitucionalista y también un análisis sobre lo que dicen las leyes secundarias como el Código Electoral. Sin embargo, pues las dos cosas son aceptables. Lo que pasa es que el público, el pueblo salvadoreño, está aceptando las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Y hay una conducta de parte de los políticos y de parte de todos, de decir, miren, esté la sala equivocada o no esté equivocada, vamos a aceptar los fallos de la Sala de lo Constitucional. Es una conducta que tenemos todos los políticos, aunque no estemos de acuerdo en algunas cosas, o estemos de acuerdo, el respeto a la sala. Entonces yo también estoy en esa línea.
¿verdad? Pero hay que respetar lo que dice la sala, aunque en este caso pues a Chica no le perjudique absolutamente en nada. Ok, perfecto. Don Antonio Guevara Lacayo, primero, bueno, yo hacía referencia a que en la resolución de mérito dice que todo lo actuado por seguridad jurídica como un gobierno de facto, número uno, sí, que así se tendrá como valedero. Y en segundo, lo que la sala en algún momento, porque ha tenido una línea jurisprudencial, trata como de separar en esta resolución, y me permito trasladárselos así como viene, orgánicamente hablando, es que debe de haber una diferencia, un aislamiento bajo la independencia judicial, que es un juez también aplicador de justicia, que no esté vinculado con ningún partido político orgánicamente. Es que sobre eso prácticamente está descansando esta resolución. Don Antonio, por favor. Bueno, en primer lugar yo creo que hay que señalar que es obvio que la elección del magistrado Chicas fue constitucional. Lo que pasa es que la sala de lo constitucional ha venido dando una serie de pasos, estableciendo una serie de reformas políticas y constitucionales y yendo, para mí, desde mi punto de vista, más allá de las atribuciones que la Constitución les establece. De manera que ellos van mucho más allá, sin importarles el espíritu y el objetivo que tienen las disposiciones. Mire, si usted volteara a ver hacia atrás, que eran los tribunales electorales en el pasado, que supuestamente no representaban a los partidos políticos, resultaba que eran los artífices o al menos los consentidores de todos los fraudes históricos que ha habido en este país. Y es a raíz de la presencia de los partidos políticos en el Tribunal Supremo Electoral que las cosas empiezan a cambiar. Yo no digo que todas las elecciones han sido 100% maravillosas. Desde antes de los acuerdos. De la fundación de este ente colegiado, ¿no? Desde el momento en que en la Constitución última se estableció la participación de los partidos políticos. Y con los acuerdos de paz se incorporan nuevos actores, lo cual permite la presencia de los partidos que son los garantes, los vigilantes. ¿Quién mejor va a vigilar a un partido que el del otro partido? ¿Quién va a buscar hacer las cosas mejor que los miembros de un partido? Y además hay un componente jurisdiccional o jurídico que son los dos miembros que son electos a través de la Corte Suprema de Justicia. De manera que yo diría que en lugar de ser un avance, esto es un retroceso y que puede en un momento determinado poner en peligro la incipiente democracia que estamos viviendo en el país. Porque nadie nos garantiza que los supuestos no alineados políticos no tengan un pensamiento político, y de hecho todo el mundo lo tenemos. Lo único que van a andar los partidos es buscando a ver quién no tiene color, a ver quién es un poco así anodino. Pero que responda a sus intereses. Por supuesto. Pero no es lo mismo, porque la pertenencia a un partido político significa un compromiso de cara, no solo a su partido, sino de cara a sus electores, de cara al pueblo, en cuanto a su compromiso político. Ok, perfecto. Don Jorge, igualmente la sentencia no afectará las resoluciones emitidas por el presidente de este ente colegiado durante el periodo en que se desempeñó de su cargo, a lo que ya nos referíamos anteriormente, seguridad jurídica. Afectará a lo que emita en adelante hasta el 31 de julio, sin perjuicio de las impugnaciones de las que pudieran ser objeto conforme a la ley. ¿Qué opinión le merece a usted la resolución, que para muchos no extraña el tema de que la sala haya resuelto en estos términos, indistintamente que la simple admisión no respondía en ningún momento o advertía sobre la resolución misma del contenido? Pero unos dicen, mire, ya era de esperarse. Bueno, yo voy a tratar de ver desde el punto de vista del ciudadano, en una realidad que se llama El Salvador ahora, en este momento. ¿Cuál es el problema? Primero, ya la sala, respondiendo a demandas de la ciudadanía que han venido estableciéndose, creó una jurisprudencia que es que una persona que para ser juez, es decir, que va a administrar justicia, para ese tiene un requisito: no estar afiliado a un partido político. Al que va a ser juez, al que es juez y ahora va a reelegirse, no se puede. Juez, yo insisto en esto porque el señor Chicas y otros amigos más dicen, no, es que aquí resulta que se ataja
la presencia o el derecho de estar en un partido político. Aquí se afecta a todos. No, señores, es aquel que va a ser juez nada más. ¿Por qué? Porque va a administrar justicia, y esta administración de justicia tiene que estar separada de intereses partidarios. Claro, todo el mundo puede tener su corazoncito, pero el hecho de ser militante del partido en El Salvador tiene una connotación diferente. Miren, por favor, entre gitanos no nos estemos leyendo la mano. Las cúpulas de los partidos políticos indican lo que tiene que hacer aquella persona que está ahí por un partido político, si es militante. Y yo he sido militante por más de 40 años de partidos políticos y he sido miembro de la dirección del partido, y se lo puedo asegurar y garantizar que la dirección del partido es la que dice cómo actuar y qué hacer. Y el otro no le queda más que obedecer o irse al carajo. Como venimos de esa cultura, desgraciadamente, y la culpa de esto es cómo las direcciones de los partidos se fueron convirtiendo en clase, fíjense, la clase política. Imagínense qué cosa más horrible es la clase política. Y entonces la clase política, 10, 8, según cada partido, dirigentes de las comisiones políticas, son las que deciden todo en este país. Al lado que en la asamblea bastaría con tener 5 partidos o 6, los que sean, bueno, 5 secretarios generales y punto. Creo que eso es lo que la gente ha rechazado. Nos saldría más barato, entonces. Claro, y frente a esa situación que daña la democracia, que le está convirtiendo en cáncer en la democracia, y la gente por eso cada vez más no le agrada, no le satisface lo que se le está dando de democracia, y ya aparecen algunos hablando de democracia participativa, como que si fuera contradictoria a la democracia representativa, y nos quieren llevar de nuevo a un sistema democrático donde las asambleas populares sean las que decidan. Claro, para ser miembro de la Asamblea Popular hay que ser del partido, Eso es lo que no se dice, pero bueno, a lo que trato de decirles es que las cúpulas de los partidos, eso que llamamos clase, somos los responsables de esta actitud. No quedó más a la sala que seguir con lo que había dicho. Juez de la Corte no puede ser porque va a administrar justicia en el tema que le corresponde a la Corte Suprema. Lo mismo al presidente que pretende, o al presidente de la Sala Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia. Y ahora lo reitera en este caso, porque los 5 señores del tribunal son jueces, administran justicia electoral, deben de crear jurisprudencia y doctrina electoral. No hacen absolutamente nada de eso. Son buenos administradores del proceso electoral, nadie lo duda. Toño tiene toda la razón. A partir de los acuerdos de paz, yo no he encontrado una sola elección en la que se pueda calificar de dudosa. Dificultades siempre hay, pero todo el mundo hemos respetado esos resultados, y yo confío, insisto, totalmente en el sistema que tenemos. Hay que mejorar la parte tecnológica, si usted quiere, y separar qué cosas. Lo jurídico, miren, no puede administrar justicia alguien y los 5 pertenecen a los partidos políticos, porque, perdóneme, Chucho no come chucho, así de simple. Y la teoría en que se creó esto era los tigres cuidando tigres. Sí funcionó, pero ahorita ya no puede seguir funcionando de esa manera. Tenemos que dar un salto en la medida en que la ciudadanía confíe en que es la ciudadanía misma, a través de la elección de sus representantes, porque son representantes los que van a elegir a los jueces, quienes sean. ¿Quiénes tienen que ser esos candidatos? Los partidos van a buscar, como decía Toño, hombre, personas que no son militantes del partido ni miembros de las comisiones políticas de los partidos. Perfecto, señores, le empezamos a dar forma a estos temas que ya planteábamos al inicio de su programa 8 en punto. La primera pausa. Al regresar vamos a seguir hablando sobre, por supuesto, la situación del expresidente Funes al interior del Parlamento Centroamericano. Pausa, volvemos. Los magistrados podrían convertirse en censores, inquisidores, que vigilan y amenazan con la hoguera a cualquiera que participe políticamente.
El magistrado presidente dijo que no compartía los criterios jurídicos, por lo que la Corte Suprema ha invalidado su cargo al frente del máximo tribunal electoral. Sin embargo, pese a no compartir personalmente esos criterios jurídicos, las motivaciones que puedan tener estos magistrados, sigo firmemente convencido que todas las sentencias judiciales se cumplen. Y esta no será la excepción. Y es que Eugenio Chicas dice extrañarle la manera que según él ha cambiado de opinión la Sala de lo Constitucional cuando en momentos cuestionaron a Walter Araujo por no estar bajo el respaldo del partido político que le llevó a ese cargo y ahora el pertenecer a un instituto es contrario a la Constitución, como es su caso. La propia Sala en su sentencia reconoce como motivación la falta de pertenencia a uno de los partidos que obtuvo la mayoría necesaria, la confirmación mediante el voto ciudadano en aquel momento. Hoy, en esta resolución, la Sala cambia de criterio y no justifica ese cambio de criterio. Incluso cree que se están excediendo de su jurisdicción, ya que a ellos no les corresponde determinar cómo se configura el Tribunal Supremo Electoral. Viene a reformar el artículo 208 de la Constitución, el cual establece en este caso la configuración del Tribunal Supremo Electoral. Y este es un tema muy delicado porque no corresponde a una sala de lo constitucional reformar la Constitución. Chicas no descartó acudir a un organismo internacional para que ventile su caso. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo. Ok, estas fueron las palabras en exclusiva que nosotros le presentamos acá en 8 en punto, que el presidente Eugenio Chicas estimó o esbozó en determinado momento al conocer esta resolución. Él mencionaba algo que debo de ser responsable y lo tengo que amplificar acá. La sala no tiene las facultades para poder estar legislando. Yo le pregunto a los tres, y es que no ha sido la primera oportunidad en la cual se ha criticado a la sala y se le ha dicho, mire, esto es lo que se conoce como doctrinariamente hablando mutación constitucional, porque está usurpando facultades del legislativo para articular en algún momento reformas. Pero hay otra posición que dice, muy probablemente, pero la clase política en este país jamás ha hecho lo que le corresponde. La sala ahora lo está haciendo, le está haciendo la plana. Por lo tanto, muchísimas personas aplauden ciertamente lo que está realizando. Por favor. Bueno, mire, una cosa es la cultura del aplauso que tenemos aquí por decir, miren, la clase política no hizo esto y yo lo voy a hacer, aunque no me corresponde. Pero eso entra dentro de la tolerancia que tenemos actualmente los mismos políticos. Pero la sala, no, como dijo Antonio Guevara, no tiene la facultad para legislar. Ese es el punto. Entonces, al usurpar en el artículo 208 sobre cómo está compuesto el Tribunal Supremo Electoral, creemos que es un atropello. Entonces, ahora, una cosa es que toleremos los políticos y el pueblo, algunas partes del pueblo, porque no toda hay que decirlo, tolera la injerencia de la sala, pero sí hay una gran parte que está diciendo, miren, como los políticos no hicieron tal cosa, que lo haga la sala. Desde ahí comienza el atropello a la Constitución, que después puede tener efectos secundarios graves para la misma democracia, ¿verdad? Entonces, yo creo que en esta parte deberíamos los políticos y la gente consciente, los profesionales, los abogados y todos, deberíamos de tomar conciencia. O promulgamos de que se hagan las reformas constitucionales respectivas, ¿verdad? Porque la Asamblea Legislativa es la única que puede reformar la Constitución y plantear en aquellos puntos en que puedan haber controversias constitucionales y en tratar de arreglarlo. O seguir permitiendo que la sala, a través de su proyecto de ir, inclusive tocando los artículos pétreos de la Constitución, reformándolos de hecho, no de derecho. Entonces, y que sigamos soportando eso. Entonces yo estoy, como repito, al igual que la gran mayoría, diciendo, la sala no tiene la razón, pero aceptémoslo. Eso es lo que estamos diciendo todos. Inclusive creo que los tres que estamos aquí, los tres personajes que estamos aquí, que somos políticos, estamos aceptando eso. ¿Pero por qué lo aceptamos? Lo aceptamos porque no queremos ver conflictos políticos, ¿verdad? Y nos estamos adaptando, digamos, a qué quietud de paz simulada que estamos viviendo en El Salvador, porque es una paz simulada, no es una paz completa. Así es que aquí la pregunta es, ¿vamos a seguir con esa paz simulada o vamos a pedir que se hagan las reformas constitucionales adecuadas para que no se siga violentando la misma Constitución, en este caso el Código Electoral y otras leyes secundarias?
Ahí está la gran pregunta. Así que se la dejo a mis compañeros también ahí para... Okay. En esa misma forma, don Antonio, por favor. Sí, aquí hay como dos niveles. En primer lugar, hace ya casi un año, hubo un pulso a ver entre la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa. Lamentablemente, por las razones que hayan sido, ese pulso de fuerza política lo ganó la Sala de lo Constitucional en medio del aplauso de un montón de gente que yo no voy a juzgar si tienen o no tienen razón. Eso es lo primero. Esto le ha dado la pauta, ha abierto la puerta para que 5 personas, con todas las mejores intenciones del mundo, puedan cambiar nuestro sistema constitucional a su buen saber y entender, y jamás el legislador constitucional pensó en darle esa facultad a 5 personas de ir haciendo esos cambios, esas mutaciones constitucionales. Y esto es peligroso porque hoy los aplauden, el día de mañana van a salir con otra cosa, quién sabe, son imprevisibles. ¿Y qué va a hacer la gente? Pues si ya las aceptamos todas, sigámoslas aceptando. De manera que yo sí me mantengo firme, nunca hemos aceptado nosotros todas las últimas decisiones de la Corte Suprema de Justicia, porque van en contra de todo el sistema político del país y pone en riesgo a futuro la estabilidad política. Hoy están estos, mañana pueden estar otros y van a llegar con otros criterios a hacer reformas constitucionales que ni siquiera nos pudiéramos tal vez hoy imaginar. ¿Qué le pareció, don Antonio, la reacción del presidente Eugenio Chicas? No, yo creo que el presidente Chicas ya se va y entonces dice, bueno, hay que aceptarlo y ¿qué vamos a hacer? Pero yo sí creo que es inaceptable que por otro lado se esté satanizando a la clase política. Hoy resulta que, porque como los políticos son malos, hay que darles en la nuca cada vez que se pueda. Y yo creo que eso, en primer lugar, no es justo, y en segundo lugar, lo que hay que cambiar son la clase política y hacer los cambios legislativos, constitucionales que sean necesarios a través de los mecanismos que la Constitución establece. Debo de preguntarle, antes de darle paso a don Jorge, usted fue parte de la constituyente y muchísimas personas dicen, en este caso, mire, la forma de elección, por ejemplo, de algunos jueces, como don Jorge ya decía, Corte Suprema de Justicia, Tribunal Supremo Electoral, etcétera, no debe de estar enmarcado dentro de la Asamblea Legislativa, porque son ellos los que los eligen y más tarde son ellos los que lo reclaman, como en algún político en algún momento levantó la mano y les decía a los magistrados de la sala, acuérdense que nosotros los elegimos, como que les debían un favor. Debe la Constitución, ya es hora de cambiar el mecanismo de la elección de funcionarios de segundo grado, por ejemplo. Bueno, yo creo que el mecanismo no es el malo, el resultado a veces es malo porque hay siempre arreglos de carácter político, hay realidades políticas y eso no lo vamos a cambiar a través de una reforma constitucional. El mecanismo es adecuado y lo que hay que hacer es hacerlo más transparente y yo creo que es ahí donde ha fallado la cuestión. Perfecto, don Jorge. Más transparente y con diputados, con dirigentes políticos, perdonen, hombre, más responsables. Miren, yo he estado en procesos de elección de magistrados de corte. Se crea la comisión, nos juntamos en la comisión y establecemos un mecanismo como que fuera una empresa privada para elegir a las mejores personas. Y después de pasar un mes en aquello, con entrevistas de las personas que después se sienten maltratadas y engañadas, resulta que a uno a las 3 de la mañana le dicen, mire muchachos, ya nos pusimos de acuerdo, son 2 de Arena, 2 del Frente y 1 para ustedes. Pero mira, y esos nombres, ninguno de esos nombres está siquiera dentro de los primeros 20 que habíamos escogido. Si quieren lo toman o lo dejan. ¿Quién me dijo eso a mí? El señor presidente de la República ahora. Eso me lo dijo cuando era diputado, líder del FMLN. Entonces, el problema es que somos las cúpulas partidarias, en esos repartos, 2 para vos y 1 para mí, perdóneme, que hemos llegado a desmadrar todo este sistema, que como muy bien dice Toño, el sistema no es malo, si los malos somos los que lo aplicamos. Y vamos al último punto nada más. Creo que lo que dice el expresidente, es un poco exagerado. Insisto,
Esto se aplica estricta y exclusivamente al que quiere ser juez, no a otro funcionario. Él puede ser ministro, lo que le ronque la gana, pero no juez. Ese es el único aspecto, así es que me parece que es un poco exagerado. Pero bueno, al final, miren muchachos, la forma de resolver esto es la reforma política, que implica reformas electorales. Y eso me lo he inventado yo. Lo sacamos en la interpartidaria, Toño. Bueno, fue compromiso de Armando Calderón Sol con Rubén Zamora cuando íbamos a ir a la segunda vuelta. Imagínense de cuándo estamos hablando esos mismos temas. ¿Y por qué nunca se han implementado? ¿Por qué tienen que llevarse a la asamblea? Y ahí los diputados no queremos, y los partidos políticos no queremos que nadie nos ponga controles, ni siquiera nosotros mismos. Responsables de esto, insisto, somos los partidos políticos y sus cúpulas. Perfecto, señores. Vamos a hacer una segunda pausa comercial en 8 en punto, porque ciertamente el otro tópico que vamos a abordar en el tercer bloque merece que se le dedique un tiempo determinado. Vamos a hablar sobre la resolución también de la Sala de lo Constitucional, donde admite la demanda y da la suspensión del acto reclamado con relación a que inhibe al expresidente Funes a poder acceder, si usted lo quiere ver así, al Parlamento Centroamericano, a esa investidura de diputado del Parlacen. Pausa, volvemos. Muchísimas gracias, señores, por su preferencia. Estamos de regreso, como ya lo habíamos adelantado. Vamos a estar abordando en este bloque la situación del expresidente Funes en el Parlamento Centroamericano de cara a la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que admitió el 29 de mayo una demanda en contra del articulado del Tratado Constitutivo del Parlamento por la presunta transgresión del artículo 80, inciso primero de la Constitución de la República, con la admisión de la demanda. La Sala decretó como medida cautelar que los funcionarios salientes del periodo 2009-2014 deberán abstenerse de ser juramentados y asumir cargos como diputados del Parlacen. Sin embargo, el Parlacen ya habría firmado las credenciales, según se ha conocido, y señalado día y hora, el 25 de los corrientes, para la toma de posesión y la investidura del expresidente Funes. Esta noche arrancamos con el señor Carlos Remberto González Melara, quien es, además de otros cargos, diputado también del Parlacen, para conocer un poquito sobre este tema. Por favor, don Carlos. Gracias. Mire, para comenzar, el artículo 80 habla sobre los diputados, el presidente y vicepresidente y los alcaldes. Pero resulta de que nadie puede alegar ignorancia de la ley. Cuando usted vota por el presidente, automáticamente está votando también para que él sea diputado. Ahora, que a mí no me informaron, bueno, pero es otra cosa, ¿verdad? Entonces, otra cosa, el Tribunal Supremo Electoral jamás le da credenciales a un vicepresidente ni a un presidente, porque el Tratado Constitutivo en el artículo 2, literal B y C, dice: todos los mandatarios, al terminar su mandato, todos los presidentes asumirán una curul, como, ¿verdad?, integrarán el Parlamento Centroamericano como diputados. Entonces, así dice el Tratado Constitutivo, que fue aprobado y ratificado por todas las asambleas legislativas de Dominicana y todo Centroamérica, ¿verdad? Solo Costa Rica, pues, que no ratificó el tratado. Sí. Y ese tratado tiene 23 años. No tiene un año, pues, para decir, miren, sí que hace un año yo ignoraba eso. Eso lo sabemos todos. Y a mí me da, no sé qué, al ver profesionales, inclusive aquí en este programa he visto algunos profesionales, abogados, hasta abogados, que dicen, miren, alegar una ignorancia de la ley. Mucho menos los abogados no podemos alegar eso. Entonces, allí en donde viene de que el Parlamento Centroamericano es un organismo supranacional, ¿verdad? Entonces, en donde no depende, dice en un artículo de la supranacionalidad, dice: todas las decisiones de los organismos supranacionales tienen que ser tomadas en colectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso, la cumbre de presidentes es la única que puede reformar el Tratado Constitutivo. No lo va a reformar ninguna sala de lo constitucional de ningún país. Imagínese usted que estuviésemos dependiendo de lo que dice la sala de lo constitucional de Guatemala. La sala de lo constitucional, le voy a decir una cosa: en el caso de Guatemala, la Corte de Constitucionalidad dijo, el artículo 2, el literal B y C, vamos a estudiarlo, y aceptaron una demanda, un recurso, pero no suspendieron el acto reclamado.
¿Por qué no lo podían hacer? Porque no depende solo de la decisión de la Sala de lo Constitucional de Guatemala, sino que depende de lo que diga la cumbre del presidente en este caso, para reformar el Tratado Constitutivo, que también es una ley de la República, porque que me digan que es una ley secundaria que no está encima de la Constitución, estamos de acuerdo en eso. Si lo que no estamos de acuerdo es que tenemos el derecho de respetar los tratados internacionales, porque en esto no... ¿Este es un tratado internacional? Sí, correcto, no contraviene la Constitución en nada. No contraviene en nada. Es la Sala que está emitiendo un criterio. ¿A dónde llega la jurisdicción de la Sala? A decirle al presidente, mire, si usted va al Parlamento Centroamericano y se juramenta, aquí no vamos a respetar su fuero. Sí. Hasta ahí está correcto. Okay. Hasta ahí está correcto. No tiene efectos legales. Aquí no tiene efectos legales dentro de El Salvador. O sea, aquí el señor Funes se va, lo juramentamos en el Parlacen, y aquí, porque la Sala ha dicho de que no le reconoce sus derechos, no va a tener fuero. O sea que aquí comete cualquier delito, cualquier cosa, pues se va a juzgar como cualquier ciudadano. No se le va a hacer comisión de antejuicio, simplemente se va a llevar a los tribunales, como aquí, en El Salvador. Pero en los demás países, que también forman parte, ya es otra cosa. Entonces, la Sala de lo Constitucional no puede querer invadir la jurisdicción de otros países. Ahí está el problema, Entonces, no estamos hablando de un ciudadano común y corriente, ni estamos hablando de un simple tratado internacional. Esto es un tratado muy especial, llamémosle así, que no fue simplemente, no es un reconocimiento legislativo de El Salvador con el tratado internacional, no, es un reconocimiento supranacional. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa. Y tan así que Belarmino y Rodolfo González, según soy yo, reconocieron eso, dijo Belarmino. Ok, dijo que se vaya a juramentarse, dijo, pero aquí no se le va a reconocer el fuero. Hasta ahí puede llegar la Sala. Ahora, eso de acusarlo de desacato... ¿Sí tendría fuero, don Carlos? ¿Cómo? ¿Sí tendría fuero el presidente? Afuera sí, aquí no. Ok, perfecto. Aquí no, aquí... Lo que pasa es que en algunos funcionarios también yo he escuchado que he dicho, no, mire, es que la gente del Parlamento no tiene fuero. Ahora, y que está allá adentro está diciendo que sí. Es que él va a tener fuero, que aquí no se lo van a reconocer, es otra cosa, por una decisión de la Sala. Sí. El fuero tiene, sí, porque el fuero no se lo da la Sala Constitucional. El fuero se lo da un organismo supranacional que se llama Parlamento Centroamericano. Otra cosa, las especulaciones sobre delitos. Por ejemplo, allá en el Parlamento, aquí están Jorge, que han sido diputados, cuando nos demostraron a nosotros en Guatemala que el señor Portillo, nos dijeron, mira, aquí están las pruebas, lo desaforamos en 24 horas. Cuando nos dijeron, mira, aquí están las pruebas de delitos del señor Arnoldo Alemán, lo desaforamos en 24 horas. Me explico, pero con pruebas, pero aquí se especula, está en proceso, unas demandas que tiene Funes están en proceso, él no ha sido oído ni condenado en juicio, y cuando usted no ha sido oído ni condenado en juicio, y se le acusa, y se le condena por decreto o por decisión, le están violentando sus derechos constitucionales, y el presidente Funes tiene derechos constitucionales al igual que nosotros. Pero, don Carlos, pero tal yo vez no es que esté defendiendo a Funes, sino que estoy defendiendo a cualquier salvadoreño que nos podemos ver en ese caso. Ok, pero tal vez ahí me ayuda en esta serie de preguntas. La primera es que ciertamente es una medida cautelar. Sí, pero es que no pueden poner medidas cautelares sobre el que no ha sido oído ni vencido en juicio. Pues. No, pero es que todas las medidas cautelares en todos los tribunales se imponen y no necesariamente está adelantando criterio. Ok, es una medida cautelar, pero yo quiero ir un poco más allá, don Carlos, tal vez me ayude en este tema. Y es que lo que sucede es que así como se lleva en un proceso de formación de ley a que un tratado luego suscrito por el Ejecutivo llegue a ser ratificado por la Asamblea Legislativa y este se constituya por diferentes razones que por tiempo no las vamos a explicar dentro de ley de la República, viene también un órgano de Estado que conforma un Estado de Derecho y le dice, absténgase. Sí, es que mire, es que eso es lo interesante, porque estamos en un Estado de Derecho. Son dos cosas diferentes. Sí, pues estamos en un Estado de Derecho supranacional, ¿no? Donde todos tenemos derechos, no solo El Salvador. Es que aquí estamos confundiendo el Tratado Constitutivo del Parlacen con la Constitución. Y otra cosa son los derechos que tiene el presidente como ciudadano salvadoreño. Dígame usted, ¿hay alguna que me diga a mí, mire, el señor Funes fue demandado y fue condenado en juicio y toda la cosa? Entonces, ahí me dijeran a mí así, no, es un proceso que le puso un fulano y que la Sala Constitucional, yo no estoy de acuerdo en la medida cautelar, porque le repito, la Sala Constitucional de Guatemala dijo, aceptamos el recurso, pero ahí está Álvaro Colón, no suspendieron el acto reclamado, porque si hubieran suspendido el acto reclamado, le estaban violentando los derechos constitucionales a Álvaro Colón y al doctor Espada, allá están de diputados, ¿me explico?
Entonces, son dos cosas diferentes. Entonces, eso es lo que no se comprende a veces dentro de la mentalidad jurídica de algunos salvadoreños. Entonces son dos cosas. Una cosa es el tratado constitutivo del Parlacen y otra cosa es la Constitución de El Salvador y otra cosa son los derechos constitucionales que tiene una persona. Una persona para que le suspendan a usted sus derechos constitucionales, usted tiene que haber sido oído y vencido en juicio. Y este no es el caso de Funes. Por lo tanto, el Parlamento Centroamericano dijo, a través de la opinión jurídica que dijimos los de la comisión, que estamos integrados por todo Centroamérica y el Caribe, no solo El Salvador. Bueno, dijimos, aquí simplemente es un proceso. Hay demandas en proceso. Cuando esto se consolide, que nos digan a nosotros, mire, el señor Funes fue demandado. Ah, bueno, es otra cosa. Ok, otra pero pregunta. No por especulaciones. ¿Qué pasaría en el caso hipotético que la sala ya llegue a resolver que esos artículos son improcedentes del tratado o que riñe con la Constitución? Bueno, sí, por sí. lo tanto, quedan sin efecto porque tienen las facultades. Pero simplemente aquí en El Salvador pues, no pueden legislar ellos para Dominicana, para Guatemala, porque entonces tienen que reunir a todas las salas y como les repito, el tratado constitutivo únicamente lo puede reformar una cumbre del presidente. No lo puede reformar ninguna sala de lo constitucional. Don Carlos, pero un tratado yo puedo parcial o totalmente ratificarlo por una asamblea de un país. Claro. Y si estos artículos, la sala de lo constitucional dice ya no van, por lo tanto no está ratificado por El Salvador porque vuelven sus cosas al estado normal para eso y no tendría aplicabilidad. Es que para eso tiene que denunciarlo. Y El Salvador no ha denunciado ningún tratado. Pero simplemente una resolución de la Corte, de la sala, perdón. No, es que es otra cosa. Que es parte de los tres poderes. Sí, pero ¿quién tiene que denunciarlo? Tendría que ir a la Asamblea Legislativa, inclusive. ¿Verdad? No es la sala la que va a venir. Ya no va a reformar solo la Constitución de El Salvador atropelladamente, sino que va a reformar los tratados internacionales. No, eso no es posible. Pues en el derecho internacional no funciona así. Perfecto. Don Antonio, su opinión. Bueno, yo creo que esta resolución, y quiero decirlo muy claramente, el expresidente Funes no era santo de mi devoción y ni lo es tampoco ahorita, pero es una resolución totalmente política. ¿Cuándo es que se suspende el acto reclamado? Cuando puede causar un daño, un perjuicio. Correcto. Pero en este caso no había ningún daño, ningún perjuicio que el señor tuviera su fuero. Aquí de lo que se trata es de una decisión política para que Funes no tenga fuero, para poderlo acusar, para poderlo procesar en los diferentes juzgados. Entonces yo en eso no estoy de acuerdo, porque además argumentar que de conformidad al artículo 80 los funcionarios como los del Parlacen son de elección popular, este artículo es anterior a la firma del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, de manera que no pudo el constituyente imaginarse que después iba a haber un tratado en el cual se estableciera una cosa diferente. Entonces yo creo que esto ha sido reformado, obviamente, pero el tratado constitutivo es posterior a la Constitución en sí. Ok, don Jorge, por favor. Que es político no hay duda. Que hay una intencionalidad, porque hasta ahora, después de todos los años que tiene el tratado, nunca nadie había dicho, mire, los presidentes no deben de ir automáticamente porque según el artículo 80 para ser diputado hay que ser electo. Se hubieran encontrado con una cosa. Por primera vez en el 2015, honestamente, se van a elegir a los parlamentarios centroamericanos de verdad, porque va a ser con una papeleta aparte, con su foto. Sí, eso en el 2015. Nunca se ha hecho. Mire, cuando usted votaba por una bandera para elegir se a un entendía que iban los diputados ahí iban también y nadie sabía ni quiénes eran. Hoy por primera vez va a quedar eso claro y qué bueno. Ese es un avance porque hay una responsabilidad para aquellos que sean electos como diputados al Parlamento. Entonces, lo del fuero, es que también nos hemos inventado de que el tal fuero es una especie de blindaje para que no le pase nada. Perdonen, eso no es cierto. Si una persona comete un delito, es sujeto de enjuiciamiento. El proceso de enjuicio para un parlamentario es distinto, pero eso no quiere decir que es inmune o impune. No, simplemente el proceso de juzgamiento es diferente. Entonces, perdone, si Juan Pérez comete un delito y es diputado, perdone, sufre un juicio.
¿Cuál es la única cosa interesante? Que son los mismos parlamentarios los que hacen previamente una discusión para ver si hay razones o no para enjuiciarlo. Y ahí es donde muchas veces hay abusos. Pero perdóneme, eso no quiere decir que sea impune. Por consiguiente, si el presidente Funes o quien sea cometió un delito, ya lo vamos a ver con el señor Martinelli. Igual, así como él le demandó al presidente anterior, al hijo de Torrijos, ahora lo van a llevar a él mismo por razones, como ya hemos escuchado en Panamá, de mecanismos de corrupción. Entonces, Martinelli, que se quiso salir del Parlacén, que nos dijo pestes al Parlamento, ahí va a juramentarse. Entonces, perdónenme, buscarán eso, pero no es esa la ruta. Pero sí, entonces están buscando a don Jorge El Fuero, porque el presidente Funes también dijo de que era un cementerio de dinosaurios, que buscaban la protección y el fuero. Y ahora, él lo dijo, pero creo y ahí va a juramentarse. Mi punto es que se equivocan. Por mucho fuero, si han cometido un delito, van a ser juzgados. Claro. Pero ¿cómo queda el presidente ante esto? Porque primero emitió un juicio de valor. Queda muy mal, como en un montón de cosas que el presidente dijo y después cambió de pensamiento. Y eso es evidente, queda mal ante los ciudadanos y ante él mismo cuando se mirara en el espejo. Okay. Ahora, para mí es un tema que no es trascendente, es una lástima que el Parlamento Centroamericano o que el tema de la integración lo metamos en este lío. La integración es demasiado seria y está tan mal al grado que un periódico ahora sale diciendo que para reducir gastos del Estado, los diputados del Parlamento Centroamericano se han puesto y se han subido $1,000. Perdone, señores, al que escribió eso y a los ciudadanos. El presupuesto del Parlacén es el mismo de hace 20 años. 23 años. Y nos cuesta a nosotros, como a todos los países, $1,700,000 al año de un presupuesto de más de $4,000 millones. ¿Cuánto es 1,700,000, mi querido amigo? Lo que pasa, don Jorge, y eso es lo único que tiene. Entonces no me vengan a decir. Entre los cuestionantes eran decir, mire, ese millón, ¿y qué produce el Parlamento Centroamericano? Es que ese fue un argumento. Vaya que produce. Es que ese es el otro punto. Precisamente el Parlacén se lo mira con menosprecio, con vilipendio, porque precisamente los intereses políticos de cada país no ha permitido darle su verdadera función supranacional, de organismo supranacional. Y tenemos enfrente el caso de Europa, que logra salir de la situación de subdesarrollo, producto de la guerra y de todo lo que había pasado en esos países, y se logran poner de acuerdo y hacen la comunidad europea, y es un ejemplo, no solo desde el punto de vista económico, sino político, social, en donde todo mundo puede gozar de los beneficios que les da a esa comunidad. Y ese sería el objetivo del Parlacén a futuro, esa es la verdad. Otra cosa, dice, es oneroso. Quiero decirle, investigue usted, Sergio, el Parlamento Centroamericano es el parlamento del mundo más barato, incluyendo Haití, que ya es decir bastante, incluyendo Haití. Es más, los diputados del Parlamento Centroamericano son los que menos ganan en todo el mundo, óigate bien, y puede investigarlo. Entonces, cuando dicen esas cosas, hay mucha gente que habla por ignorancia o por mala fe. Mala fe. Ahora, digo yo, ¿por qué dicen algunos qué hace el Parlacén? ¿Por qué no dicen, mire, por qué el Parlacén no hace esto y tirar ideas sobre la integración? Pero desde que está uno en la escuela le enseñan que la unión hace la fuerza. En estos países subdesarrollados, es decir, que no sirve para nada el Parlacén, me parece a mí que es una abominable ignorancia. Ahora, don Carlos, es que miren, es una bicicleta estacionaria. Así es, correcto. Uno produce y todo lo que se produce, los presidentes lo encajonan. Mire, yo participé en un esfuerzo que se llamó Esquipulas 3, Esquipulas de los Pueblos. Y nos entrevistamos con todas las organizaciones sociales de Centroamérica y República Dominicana. Correcto. Y produjimos un documento con la agenda de las necesidades de los ciudadanos. Eso se le llevó a los presidentes. Hasta ahora los presidentes simplemente no les ha interesado impulsar la agenda que los pueblos le plantearon. El tema de la integración es que está en manos de los presidentes de la República. Sí, correcto. Por consiguiente, el Parlamento produce, pero todo queda trabado en la voluntad, perdóneme, de los presidentes. Bueno, inclusive, la reforma al Tratado Constitutivo está bajo la sombra de la cumbre de presidentes, y no, nadie lo puede hacer.
Y otra cosa, viene ahí la autonomía económica que tiene que tener. El Parlace tendría que estar sujeto a los presupuestos de cada país miembro para que tenga autonomía económica. Al tener autonomía económica se adquiere automáticamente la autonomía política, claro. Porque si uno depende de quién le va a dar el dinero, entonces lo que dice Jorge y lo que dice Toño, pues depende. No quieren los presidentes perder soberanía al respecto de eso. Don Antonio. No, yo nada más quisiera recalcar que el Parlamento Centroamericano hay que darle vida, es un instrumento que a futuro puede ser la salvación, no solamente desde el punto de vista político, sino de la integración centroamericana desde el punto de vista humano y económico. Okay, perfecto. ¿Algo más? Vamos a ir a una pausa. Bueno, Roberto. Simplemente ratificar lo que dice Toño y lo que dice Jorge, de que el Parlamento Centroamericano no es un lujo, es una necesidad que tenemos, y más que todos los salvadoreños que tenemos una estrechez territorial de 20.000 kilómetros. Somos los que más urgidos, urgente, como dice un político por ahí que se parece a mí, sí, que dice, es urgente que se haga esa cosa, ¿verdad? Urge Remberto, correcto. Con esa pausa, señores, con esta pausa vamos a darle paso precisamente a nuestros anunciantes al regresar 8 en punto. Venimos a despedirnos porque se viene Solo Fútbol. Volvemos. Estamos de regreso, señores. Llegamos al final de 8 en punto. A todos ustedes y a ustedes que gentilmente nos están observando todas las noches. Feliz Día del Padre. Feliz Día del Padre. Un gusto. Gracias igualmente, gracias. Okay. Don Antonio, muchísimas gracias y feliz Día del Padre. Gracias a usted igualmente, Sergio. Espero que es papá. Por supuesto. Don Jorge, un gusto. Muchísimas gracias. Hay que felicitar a todos los padres porque y a los abuelos. Las madres hacen un escándalo. Padres de la patria también. Y los padres no se acuerdan de nadie. Perfecto. Señores, llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Quédese con el informe más detallado de lo que sucede en la Copa del Mundo. Brasil 2014, la escuadra bávara teutona superó dramáticamente a la escuadra de la Luz, Portugal. A continuación, Solo Fútbol. Hasta mañana.